Vi a mi nieta señalar a lo lejos y cuando giré la cabeza, era mi esposa besando a otro hombre en la banca donde me propuso matrimonio. Me alegra tenerte aquí. Quédate conmigo hasta el final y dime desde qué ciudad o país me estás viendo. Así sabré hasta dónde llega mi historia. Llevaba meses sintiéndola lejos, pero me decía a mí mismo que era la edad, el desgaste de los años, el cansancio que viene con los nietos, las rutinas, las mentiras que uno se dice para seguir respirando. A veces salíamos al parque juntos, pero últimamente ella decía estar cansada. Otras veces simplemente salía sola. Voy a caminar un rato, decía, y yo la veía perderse entre los árboles con esa bufanda que le tejía hace inviernos, esa misma que usaba cuando me juraba amor eterno en los cafés de Coyoacán. La casa se me hacía más grande sin ella, el comedor, frío, la cama, una frontera, y sin embargo seguía poniéndole azúcar a su café, aunque ya no lo tomáramos juntos. Seguía dejando sus galletas favoritas en la alacena. Me aferraba a pequeños rituales como quien intenta sostener el agua entre los dedos. Un domingo cualquiera me dijo que llevaría a nuestra nieta al parque. Me ofrecí a ir con ellas, pero ella sonrió con una dulzura que me dolió. Hoy quiero un momento solo con ella. La vi partir desde la ventana, la mano de mi nieta colgando de la suya, y algo en mi pecho se comprimió sin razón. Me quedé en casa, haciendo como que leía, como que dormía, como que vivía, hasta que escuché la puerta abriéndose de nuevo, 1 hora antes de lo habitual. «Abuelito», dijo mi nieta, sin saludar con el mismo brillo de siempre. «¿Todo bien, mi amor?» Ella bajó la mirada, y fue entonces que me lanzó esa bomba sin pólvora, pero con todo el peso del mundo. ¿Por qué la abuela besaba a otro señor en el parque? Sentí un escalofrío recorrerme la espalda, y el libro cayó de mis manos. No dije nada, no podía. Las palabras se me atoraban en la garganta. Quise creer que era un malentendido, que mi nieta imaginaba cosas, pero cuando intenté buscar a mi esposa en la casa, no estaba, ni ella ni su teléfono. Durante horas caminé de un lado a otro, ni siquiera lloré, solo me escuchaba el corazón martillando adentro. La cabeza me zumbaba, me repetía que no era posible, que a esta edad ya no pasaban esas cosas. Al día siguiente fingimos normalidad. Ella me saludó con un beso en la mejilla y me sirvió el café como si nada. Como si no se hubiera robado la inocencia de nuestra nieta, como si el banco donde nos prometimos fidelidad no tuviera ahora las huellas de otra traición. Yo no dije nada, solo la miraba y buscaba algo en sus ojos, algo que me confirmara que no estaba loco. Pero ella evitaba mirarme, y así se fueron los días, viviendo con la sospecha, con la daga invisible clavada entre los platos del desayuno y el silencio del comedor. Ella hablaba por teléfono más que antes, reía sola. Se arreglaba incluso para ir al mercado. Una noche, mientras acomodaba su bufanda en el perchero, algo cayó del bolsillo. Una nota, pequeña, doblada, olía a perfume masculino. No decía mucho. Mi amor, el parque fue mágico, como siempre. El mundo me dio vueltas. Y por primera vez entendí que lo que mi nieta vio no era un error. Las tardes se hacían eternas. Me sentaba en la banca del patio trasero, ese rincón donde solíamos escuchar boleros juntos. Pero ahora solo el viento me hacía compañía. El radio estaba allí, intacto, pero ya no sonaba. Me daba miedo encenderlo y recordar su voz tarareando esas canciones que antes nos unían. Nuestros hijos ya no venían tanto. Estaban ocupados con sus cosas. Y yo me convertí en un mueble más de la casa. Mi esposa, en cambio, florecía. Volvió a pintarse las uñas, a maquillarse aunque no tuviéramos visitas. Un día le pregunté, intentando sonar casual, ¿vas a algún lado especial? Ella se limitó a sonreír.
esa sonrisa cortante, la misma que usan los adultos para ocultar cosas a los niños. Pero yo ya no era un niño, y lo sabía. Me refugiaba en la cocina. Cocinar era lo único que me ayudaba a no pensar. Preparaba los platillos que a ella le gustaban: calabacitas con queso, arroz con leche, su sopa de fideo espeso. A veces los dejaba servidos en la mesa, esperando que llegara para comer conmigo. Pero ella siempre decía que ya había comido en la calle, que no tenía hambre. Mi nieta, en cambio, sí comía conmigo. Ella me preguntaba si estaba triste. Le decía que no, pero creo que no me creía. Los niños saben. Ellos sienten lo que los adultos no decimos. Una tarde, mientras la peinaba, me dijo: «La abuela ya no me canta, siempre está en el teléfono». Y otra vez ese nudo en la garganta. Era como si su ausencia pesara más cuando estaba presente, como si ya no viviera con nosotros, sino con alguien más, en otro mundo al que yo no tenía acceso. Intenté hablar con ella una noche. Le preparé un té, me senté frente a ella y le dije: «Todo está bien entre nosotros». Ella levantó la vista sorprendida y luego bajó la mirada. Se quedó en silencio largo rato. Al final dijo: «Claro que sí, solo estás imaginando cosas». Pero su voz no tenía ternura, tenía prisa, y se fue a dormir sin siquiera terminar el té. Desde entonces dejé de preguntarle, porque sabía que ya no iba a responderme. O peor, que me iba a mentir. Yo vivía en esa casa, pero ya no vivía con ella. Una madrugada desperté sobresaltado. El lado de la cama donde dormía ella estaba vacío. Pensé que había ido al baño, pero no regresaba. Me levanté con el corazón apretado. Caminé por el pasillo en penumbras, sin encender las luces para no asustar a la niña. Llegué hasta la cocina, y allí estaba, sentada, sola, mirando su celular. Sonreía. No me vio. Me quedé en la sombra unos segundos, observando cómo escribía, y luego volvía a leer lo que recibía. No era una sonrisa de madre, no era una sonrisa de abuela, era esa sonrisa que alguna vez fue mía. Volví a la cama en silencio. Cerré los ojos, pero ya no dormí. Me sentí como un fantasma en mi propia casa. Desde ese día comencé a observar más. Cada llamada que ella tomaba en voz baja, cada mensaje que ocultaba con la pantalla hacia abajo, cada excusa para salir sola. Y aunque mi corazón me gritaba la verdad, mi cabeza buscaba explicaciones. Tal vez es una amiga, tal vez está organizando una sorpresa. Pero la sorpresa ya había llegado. Y tenía la forma de un beso robado en el mismo parque donde le prometí ser su compañero hasta el final. Empecé a escribir todo en una libreta vieja que encontré en el cajón del estudio. Era la libreta donde alguna vez escribimos los nombres que queríamos ponerles a nuestros hijos. Ahora, en esas mismas hojas, escribía lo que ella hacía cuando creía que yo no la miraba. El día que mi nieta me hizo esa pregunta envenenada, esa que aún me retumba en el alma, fue también el día en que dejé de mentirme. Me encerré en el baño, me miré en el espejo. El rostro que vi me dolió, no por viejo, sino por triste, por traicionado, por invisible. Y supe que algo tenía que cambiar, pero todavía no sabía cómo. Antes de todo esto, hubo días en que ella me miraba como si yo fuera el centro del mundo. Años atrás, cuando nuestros hijos eran pequeños, ella solía esperarme despierta aún después de jornadas extenuantes en el hospital. Siempre tenía un plato caliente guardado, y sus manos, aunque temblorosas de cansancio, encontraban las mías bajo la mesa. Me llamaba su roca, su refugio. Cuando mi padre enfermó, fui yo quien se desvivió por cuidarlo, pero fue ella quien cocinaba para los dos, quien lo bañaba cuando yo no podía, quien le leía en voz alta las novelas de Rulfo que tanto le gustaban. Nunca se lo pedí. Lo hacía porque decía que mi dolor también era suyo, y eso me hacía amarla más. Vendimos nuestra camioneta hace 6 años para poder ayudar a uno de nuestros hijos con un préstamo. Ella se quedó sin la libertad de moverse sola.
Y aún así, no reclamó. Caminaba hasta el mercado, bajo el sol, con sus sandalias gastadas, pero siempre regresaba con una sonrisa y con plátanos para mí, porque sabía que me gustaban maduros. El símbolo de todo ese amor vivido estaba colgado junto a la puerta principal. Esa bufanda verde olivo, la misma que tejió con sus manos durante mis noches largas de insomnio. Para que siempre me tengas cerca cuando salgas, me decía. Esa bufanda fue testigo de nuestros inviernos, de nuestras visitas al hospital, de las madrugadas en vela cuidando a los nietos. Verla caer al suelo con una nota ajena en su bolsillo fue como ver una bandera rendida. Un día, en una reunión familiar, mi hijo me abrazó fuerte y me dijo: «Papá, tú eres el hombre que me enseñó cómo se cuida a una mujer». Yo no pude responder. Tenía un nudo en la garganta y al mirar a mi esposa, ella evitó mis ojos. Estaba más ocupada en revisar su teléfono que en compartir ese momento. Desde hace tiempo noté que me hablaba diferente, con una especie de impaciencia, como si todo lo que yo dijera le molestara. Antes, me pedía que leyera en voz alta los editoriales del periódico. Ahora, si lo intentaba, me decía: «Ya lo vi en internet», y seguía de largo. Comenzó a salir los miércoles. Decía que iba con su hermana a visitar a una tía enferma. Pero una vez, sin querer, ella dejó la dirección abierta en su navegador. No era una dirección médica, era un restaurante, uno caro, uno al que yo no podía llevarla desde hacía años. No me atreví a reclamar, no aún, pero algo se quebró dentro de mí. Empecé a preguntarme cuándo fue que dejé de ser suficiente, si fue por mis arrugas, por mis pasos lentos, por quedarme dormido en el sillón. Me miraba al espejo y no me reconocía. Una noche decidí limpiar el armario. Y al fondo, detrás de unas cajas, encontré un álbum. No era uno nuestro, eran fotos recientes, ella con otro hombre, en parques, en cafés, en ese mismo banco del Parque Central. En una, él la besaba en la frente mientras ella sonreía con los ojos cerrados. La misma sonrisa que hacía años no me dedicaba a mí. Rompí una de las fotos con las manos temblorosas, no por rabia, sino por pena, por mí, por lo que éramos, por lo que dejé de ser. No sé si alguien más lo ha sentido, perder a alguien que aún duerme a tu lado, que aún sirve el café, pero ya no te mira. ¿Y tú qué harías? Quédate conmigo, acompáñame, suscríbete para que sigamos juntos. Desde entonces, cada vez que ella salía, yo revisaba el perchero, y la bufanda siempre desaparecía. Ese maldito símbolo de amor ahora era testigo silencioso de su traición. Una tarde, mientras barría el porche, vi a lo lejos a ese hombre. No sabía quién era, pero lo vi. Alto, bien vestido, con ese aire de suficiencia. Ella bajó del taxi segundos después. Él la abrazó como si fuera suya, y ella no se resistió. Me metí a la casa sin decir nada. Me encerré en el estudio, cerré la puerta y grité dentro de una almohada. No quería que mi nieta escuchara, no quería que supiera lo que era ver cómo el amor se moría frente a tus ojos, sin poder hacer nada. Una vez, cuando uno de nuestros hijos se accidentó en carretera, fuimos en la madrugada al hospital sin pensar en nada más. Ella iba temblando, con la bufanda envuelta en los hombros, murmurando oraciones mientras me apretaba la mano con fuerza. Pasamos la noche en vela. Yo me dormí un momento en la silla de espera, y cuando desperté, ella seguía allí, de pie, con los ojos rojos pero firmes. Esa imagen se me quedó grabada. Sentí que no había en el mundo otra mujer más fuerte. Y ahora esa misma mujer era otra. Me saludaba como si yo fuera un vecino lejano. Me hablaba solo cuando era necesario. Yo le hacía preguntas simples, solo para escuchar su voz, pero sus respuestas eran frías, secas, como si le costara gastar saliva en mí. Una tarde mi nieta me preguntó si íbamos a volver a viajar como antes. Me quedé mudo,
¿Viajar? Ya no salíamos ni a la esquina juntos. Antes íbamos a pueblitos mágicos cada aniversario. Ella siempre llevaba su bufanda y yo mi sombrero viejo. Tomábamos fotos con cámaras desechables y comíamos en fonditas. Ahora esa bufanda salía sola y yo me quedaba viendo la televisión con el volumen bajo, solo para no escuchar mi propio silencio. Perdí el respeto de mis hijos sin que ellos lo dijeran. Ya no me consultaban cosas importantes. Hablaban con su madre, me preguntaban por cortesía si necesitaba algo, y yo respondía que no, aunque por dentro solo quería que alguien me viera, que me abrazaran sin motivo, que alguien me dijera que aún era necesario. Empecé a hablar con el perro del vecino, un pastor alemán viejo que pasaba horas mirando hacia mi reja. Le contaba cosas que no me atrevía a decirle a nadie, y el perro, al menos, no me juzgaba. Esa noche del porche, cuando la vi fundirse en los brazos de otro, me dije a mí mismo, ya no hay vuelta atrás. No dormí. Me senté en la mesa del comedor con el álbum en una mano y la bufanda en la otra. Apreté la tela con los dedos hasta sentir que me quemaba. La acerqué a la nariz, aún olía a ella, a perfume y a traición. Cerré los ojos y me permití llorar, solo un poco, porque hasta las lágrimas me daban vergüenza. Al día siguiente, ella preparó hot cakes para la niña. Reía como si todo fuera normal, como si el mundo no se hubiera desmoronado frente a mí la noche anterior. Yo me limité a observar, cada risa, cada gesto. Y en el fondo pensaba, ¿con qué derecho ríe quien ha enterrado tanto? En la sobremesa ella me preguntó, ¿estás bien? Yo solo asentí. No le dije que ya no me cabía más dolor en el cuerpo. Ella se levantó de la mesa y fue a su recámara. Yo me quedé ahí, con la taza de café temblando en mis manos. Mi nieta me miró largo rato y luego se acercó a abrazarme. No dijo nada. Pero su abrazo fue más honesto que cualquier palabra que ella me hubiera dado en meses. En mi interior, comencé a trazar un plan, porque no me iba a hundir en silencio, no después de todo lo que entregué, no después de todo lo que ella borró. Recordé el primer aniversario que pasamos sin dinero. Ella me escribió una carta a mano, la escondió dentro de un pan de dulce y cuando lo partí cayó doblada en el plato. Decía, no tengo joyas para darte, pero mi corazón sigue siendo tuyo. Esa carta aún la guardo, amarillenta, entre las páginas de un diccionario viejo. Me aferraba a esas palabras como quien se aferra al borde de un pozo, y ahora no recibía ni un mensaje, ni una explicación. Una vez, al regresar de hacer compras, me topé con su bolso abierto en el sofá. No soy hombre de revisar cosas, pero ese día algo me empujó. Vi otra nota, decía, gracias por devolverme la vida. ¿Devolverle la vida? ¿Acaso yo la había matado? Fui hasta la habitación. Ella estaba doblando ropa. Le dije sin rodeos, ¿quién es él? Ella se detuvo. La camisa de la nieta se le cayó de las manos. No me respondió, solo salió de la habitación, como si no mereciera ni una verdad. Me quedé ahí, solo, con la garganta seca y los ojos clavados en la pared. No necesitaba más pruebas. La tenía toda. Desde ese día, cada vez que la bufanda desaparecía del perchero, yo sabía que no iba a visitar a ninguna hermana. Y también supe que llegaría el día en que ella me vería a los ojos, y yo no bajaría la mirada. Empezó a llegar tarde. Decía que se le hacía pesado el tráfico, que el clima, que la fila en la farmacia, pero yo ya no preguntaba. Me sentaba en la sala con las luces apagadas, solo con el resplandor de la televisión que ni siquiera veía. Escuchaba el portón abrirse y contaba los pasos hasta que la puerta principal se abría. Una noche entró riendo. Yo estaba en el sillón. Ella no se dio cuenta de que estaba despierto. «¿Y luego qué le dijiste?», dijo al teléfono, soltando otra carcajada. Fue al baño con el celular en la mano. Cerró la puerta. No me saludó, no me vio, o no quiso verme. Cuando salió, me encontró sentado,
aún con la televisión prendida. Me miró sorprendida. ¿No te habías dormido? No. No dijo nada más. Fue directo a la cocina. Abrió el refrigerador. Se sirvió agua. El silencio entre nosotros era como una niebla espesa. Me acerqué, apoyado en la puerta. ¿Te divertiste? Ella parpadeó. ¿A qué te refieres? A que vienes riendo. Y es tarde. No estoy haciendo nada malo. No empieces. Esa frase, esa maldita frase. No empieces. Como si fuera yo el problema, como si cuestionar su ausencia fuera una falta, como si mi dolor estorbara. Me fui a dormir con los ojos abiertos, ni siquiera me quité la camisa. En la madrugada oí la alarma de su celular. Se levantó rápido, salió sin hacer ruido. Al día siguiente, mientras ponía orden en el cajón de los cubiertos, encontré una llave que no conocía. Era pequeña, cromada, no era de la casa, no era del coche. Y entonces lo supe. Tenía otro espacio, otro mundo donde yo no existía. Esa misma tarde fui a la papelería. Mandé hacer una copia de esa llave. El joven que me atendió me miró raro. Yo le dije que era para no molestar a mi esposa, que ella se enojaba si le perdía las cosas. Volví a casa y guardé la copia. No tenía aún el valor de usarla, pero la tenía. Pasaron los días. Ella se volvió más cruel sin decir una sola palabra. Se maquillaba para salir, pero andaba en pijama cuando estaba conmigo. Se reía por teléfono, pero bostezaba cuando yo le hablaba de cualquier cosa. Y un día, frente a mi nieta, me corrigió con una frialdad que me rompió el alma. Eso no fue así, abuelo. Estás confundido. Y luego rió con su hija como si fuera una ocurrencia tierna. Como si mi memoria fallara, como si yo ya no tuviera voz ni historia. Mi nieta me miró con lástima, no odio. Lástima. Esa noche me encerré en el baño y vomité. No por enfermedad, por vergüenza. Otro día fuimos al supermercado. Algo que hacía tiempo no hacíamos juntos. Yo empujaba el carrito. Ella caminaba rápido, con prisa, como si le molestara estar allí. En la sección de pan nos encontramos con una pareja de su edad. La señora la saludó con entusiasmo. «Qué gusto verte. Y este caballero es mi esposo», dijo ella, sin una pizca de orgullo. El otro hombre apenas me extendió la mano. Ella se apresuró a cambiar de pasillo. Cuando salimos le dije, «¿Te molesta presentarme?» Ella se detuvo un segundo. Luego, sin mirarme, dijo, «No hagas esto aquí». Ese día entendí que ya no era su compañero. Era un trámite, un estorbo social que tenía que arrastrar de vez en cuando. Llegando a casa, me encerré en el estudio. Saqué la libreta. Empecé a escribir cada detalle, cada frase, cada mirada. Me prometí a mí mismo que no me iba a deshacer sin dejar testimonio. Y esa noche, decidí seguirla. Me fui detrás de ella en silencio. Caminando a una cuadra de distancia, era miércoles. Supuestamente iba con su hermana. La vi tomar un taxi. Me subí a otro, indicándole al chofer que no la perdiera de vista. Bajó en una calle que no conocía. Residencial. Caminó con paso seguro hasta un portón gris. Sacó la llave. Entró. Ahí supe para qué era la copia que guardaba. Regresé a casa con las piernas temblorosas. No comí, no hablé. Me limité a acostarme vestido, mirando al techo, contando los minutos como si fueran castigos. Cuando ella regresó, traía una bolsa de pan dulce. Me ofreció uno. Le dije que no. «Estás muy raro», me dijo. «¿Raro? ¿Por qué?» «No sé. Estás callado». «¿Y tú? ¿Tú qué? ¿Tú no estás diferente?» Se quedó en silencio. Luego simplemente se encogió de hombros. Todos cambiamos. Y se fue a su cuarto. Otra noche, durante la cena, le pregunté si recordaba cuando íbamos al centro a ver las luces navideñas. Ella siguió cortando su carne, como si no hubiera dicho nada. Después de un rato, murmuró, «Ya no estamos para eso».
Mi nieta me miró con tristeza, con esa mirada que los niños usan cuando no entienden la crueldad adulta. La siguiente semana, uno de nuestros hijos nos invitó a comer en su casa. Yo fui con la ilusión de ver a la familia reunida. Ella se arregló sin consultarme. Me pidió que no llevara el saco viejo, que ya no daba buena imagen. Obedecí. Durante la comida, todos hablaban menos yo. En un momento mencionaron el aniversario de bodas de unos conocidos y alguien preguntó qué planes teníamos para el nuestro. Ella rió con una mueca amarga y dijo: ¿Planes? Si apenas si nos hablamos. La mesa se quedó en silencio. Yo bajé la mirada. Mi hijo trató de cambiar el tema. Yo no escuché más. Solo conté los segundos hasta que terminara la tortura. Al regresar, le pregunté: ¿por qué dijiste eso? ¿Qué dije? Lo del aniversario. ¿Acaso no es verdad? Tenías que decirlo delante de todos. Yo no finjo. Fingir. Como si yo llevara meses actuando, mientras ella desmantelaba todo en silencio. Esa noche lloré en el baño. No por lo que dijo, sino porque nadie la corrigió. Porque nadie se escandalizó. Porque todos parecían saberlo. Y yo era el último en enterarse. El día que me humilló frente al jardinero fue la gota que me quebró. Estaba yo barriendo hojas en el patio. Ella salió con ropa arreglada, con perfume fuerte. ¿Vas a salir? Sí, tengo cita médica. ¿Te llevo? No, voy con mi amiga. El jardinero que estaba podando los rosales me miró con pena, y entonces ella, sin razón aparente, soltó: no me gusta que estés siempre ahí parado. Parece que me espías. Él bajó la mirada. Yo también, pero mis manos apretaban con fuerza el palo de la escoba. Quise decir algo. No pude. Más tarde, el jardinero tocó la puerta para despedirse. Me dio la mano. Dijo: «Ánimo, don Arturo». No supe qué contestar. Solo cerré la puerta y sentí que todo, absolutamente todo, se me caía encima. Empecé a notar que había cosas en la casa que ya no me pertenecían. Compró nuevas sábanas sin preguntarme. Cambió el jabón del baño por uno con aroma masculino, pero no era el mío. Movió mis libros del estudio sin avisar. Cada acción era pequeña, casi imperceptible, pero juntas construían un muro entre nosotros. Una tarde llegó con una bolsa de ropa nueva. La dejó sobre la cama. Me acerqué curioso. ¿Y eso? Nada que te importe. Solo pregunté. Pues no preguntes. Sentí que me arrojaban fuera de mi propia vida. Esa noche, mientras cenábamos, me corrigió frente a la niña porque me equivoqué al contar una anécdota. Interrumpió, levantando la voz. Eso no fue así. Ya te estás confundiendo con los años. Mi nieta me miró, como pidiéndome que no me enojara. Yo no dije nada, solo asentí, pero por dentro algo se rompía, y cuando creí que ya no podía doler más, sucedió lo impensable. Invitó a su amiga a la casa. Yo la conocía. Sabía que no era solo una amiga. Su forma de hablarme, su sonrisa forzada, su perfume idéntico al que olía en la bufanda. ¿No vas a saludar?, dijo ella casi burlándose. Yo asentí, di la mano, pero no miré a los ojos. Al despedirse, la mujer dijo: «Qué suerte tienes de tener a alguien que te espera siempre en casa». Mi esposa rió y le respondió: «A veces lo que espera no es lo que uno necesita». Sentí que me vaciaban el alma con una cuchara. Me metí al baño. Cerré la puerta. Abrí la llave del lavabo solo para que no se oyera cómo sollozaba. Ya no era enojo. Era humillación pura, desnuda, frente a extraños, frente a mi nieta, frente a mí. Y esa noche supe que tenía que hacer algo más que escribir. Tenía que verla caer. Me levanté antes del amanecer. El cielo aún estaba morado y la casa en completo silencio. Fui hasta el cajón donde guardaba la llave que había mandado copiar. La metí en el bolsillo, junto con la libreta donde llevaba meses escribiendo todo. Respiré hondo.
El espejo del baño me devolvió la mirada de un hombre que había sido tragado por la costumbre, pero no destruido. Tomé un taxi sin decir a dónde iba. Solo le mostré la dirección anotada en un papel. El chofer me miró por el retrovisor con curiosidad, pero no preguntó nada. Yo no hablaba. No podía. Al llegar, caminé despacio hacia el portón gris. Saqué la llave. Entró a la primera. Ningún ruido. Nadie adentro, aún. Era un departamento pequeño, casi nuevo. Alfombra limpia, una foto de ella con ese hombre en un marco sobre la repisa, el mismo parque, el mismo banco, la misma sonrisa. Me temblaban las manos, pero no de miedo, de dignidad, de la que regresa cuando uno ya ha sido demasiado pisoteado. Saqué la libreta. La dejé sobre la mesa de centro, abierta en una página marcada con un pedazo de la bufanda que ella había dejado tirada una noche. En esa página, con letras firmes, había escrito: «Esto es lo que hiciste, esto es lo que destruiste». Luego saqué mi celular viejo, el que casi nunca usaba. Lo apoyé sobre el respaldo del sillón, apuntando directo a la entrada. Activé la cámara. Empecé a grabar. Quería que su rostro quedara guardado cuando leyera la verdad que tanto evitó. Y entonces sonó la puerta. Ella entró con él, riéndose, sosteniéndose del brazo como si tuvieran siglos compartidos. Lo primero que vio fue la libreta. «¿Qué es esto?». No contesté. Salí de la sombra del rincón donde había esperado. Ella gritó. Él dio un paso hacia atrás. «¿Qué haces aquí?». «Vine a devolver lo que me robaste», dije, y señalé la libreta. Ella quiso alcanzarla, pero la tomé antes. «No te la vas a quedar, no vas a esconder lo que hiciste». El hombre intervino. «Señor, cálmese. Esto no es apropiado». «¿Apropiado? ¿Sabes que no fue apropiado? Que mi nieta te viera besar a mi esposa en el parque donde yo le propuse matrimonio». Él palideció. Ella no dijo nada, solo bajó la mirada. Entonces me acerqué al centro del departamento y hablé hacia la cámara. «Este video es para mis hijos, para que entiendan por qué su padre ya no será el mismo, para que no crean que fue locura o amargura. Fue traición, y esta es la prueba». Guardé el celular, caminé hacia la salida, pero antes de irme, saqué la bufanda de mi bolsillo. La dejé caer sobre el sofá como un pañuelo usado y cerré la puerta con un clic que me supo a justicia. Bajé las escaleras del edificio sin prisa. En la banqueta respiré profundo. Temblaba, pero era otro tipo de temblor, el que uno siente cuando por fin se quita un peso del alma. En la esquina me senté en una banca rota frente a una tienda cerrada. Esperé unos minutos, luego saqué el celular, abrí el archivo del video y lo envié a los 3 números de nuestros hijos. El título era claro: «La verdad que callé». A los 5 minutos uno de ellos llamó. No contesté. Después otro. Tampoco. No quería hablar, solo quería que supieran. Volví a casa con el sol ya alto. Me sentía extraño, liviano y al mismo tiempo vacío. En la mesa había un plato con frutas que ella había dejado para mi nieta. No lo toqué. Ella regresó horas después. Su rostro estaba pálido, no dijo nada. Caminó directo a la recámara. Esa noche, mientras cenábamos con la niña, ella bajó con la cara lavada, sin maquillaje. Se sentó en silencio. Yo le serví una taza de té sin decir palabra. «¿Les mandaste algo a los niños?», preguntó finalmente. «Sí». «¿Por qué?». «Porque tienen derecho a saber quién eres». No respondió, pero sus ojos se llenaron de lágrimas. No por arrepentimiento, por miedo. Los días siguientes llegaron los mensajes. Uno de nuestros hijos vino a casa, me abrazó en la puerta, entró, pero no la saludó, solo se sentó conmigo en la sala. «Ya vi todo», me dijo, asentí. «¿Y ahora qué?», pregunté. «Ahora tú decides». Nadie más. Sentí que por primera vez en años mi voz valía algo. Más tarde, mientras ella lavaba los platos en silencio, le dije: «No te voy a echar, pero no esperes que esta casa te abrace igual.
Ella no dijo nada, y esa fue su primera derrota real. No porque gritara, no porque se arrodillara, sino porque por primera vez entendió que ya no tenía el control. La bufanda permaneció en el respaldo del sillón durante días. Nadie la tocó. Cada vez que pasaba junto a ella, sentía que me saludaba. Pero ya no como símbolo de amor, sino como testigo mudo de una justicia que llegó demasiado tarde, pero llegó. 2 días después, organizamos una comida familiar. No para celebrar, sino para cerrar heridas. Vinieron los hijos, las nueras, los nietos. Ella estuvo presente pero en silencio, como si flotara en otra dimensión. Yo me senté en la cabecera, como antes. Nadie me lo pidió, nadie lo discutió, simplemente lo hice, y nadie lo impidió. Durante la comida, uno de mis hijos me sirvió con cuidado y dijo: «Papá, si algún día necesito tu fuerza, quiero saber cómo la encontraste». Mi nieta, sentada a mi lado, me tomó la mano. No preguntó nada. Solo se acurrucó contra mí, como si entendiera más de lo que podía decir. Ella intentó hablar al final de la comida. Se levantó. Todos la miraron. «Yo solo quiero pedir disculpas». El silencio fue más pesado que sus palabras. Mi hijo mayor se levantó de la mesa. «Con mi papá hablo. Contigo necesito tiempo». Ella volvió a sentarse, la cara desencajada, el maquillaje corrido. Y yo la miré, no con rencor, con la paz del que ya no necesita gritar. Esa noche me encerré en el estudio. Enmarqué la hoja de la libreta donde escribí todo. La colgué detrás de la puerta, no para exhibirla, sino para recordarme que fui capaz de mirar de frente el abismo y no caer, capaz de decir basta, capaz de hacer justicia con mis propias manos. Pasaron días en silencio, silencio real, de esos que no tienen siquiera el sonido de los platos, cada quien en su rincón. Ella dormía en el cuarto, yo en el estudio. La niña, inocente, iba y venía entre ambos, como si intentara unir algo que ya estaba irremediablemente roto. Yo me levantaba temprano, barría el patio, regaba las plantas, preparaba café solo para mí. No dejaba ya su taza sobre la mesa. No porque odiara, sino porque había aceptado que el ciclo se cerró. Una noche, mientras lavaba los platos, escuché que ella hablaba por teléfono. No me escondí. Caminé hacia la sala. Se quedó en silencio al verme. Tenía los ojos rojos. No sé si por llanto o por rabia. «¿Necesitas algo?», pregunté. «No, solo no puedo seguir así». «Entonces no sigas», le dije, sin elevar la voz. Ella se quedó allí, parada, como si esperara que yo le dijera algo más. Pero no había nada más que decir. Al día siguiente, llegó un sobre a mi nombre, un abogado. Ella había solicitado separación de bienes, sin palabras, sin sentarse a hablar, solo el papel frío y sellado, como si fuera una factura más. Lo leí completo. Lo firmé esa misma noche. Al dejarlo sobre la mesa le dije: «Ya tienes lo que querías. Ahora sí puedes irte sin culpas». Ella no respondió. Se encerró en el cuarto. Horas después la escuché llorar, bajito, como cuando alguien sabe que ya no tiene derecho a llorar. El día que me quebré por completo fue una tarde sin viento. Estaba revisando una caja de fotos viejas, nuestra boda, el nacimiento de los hijos, los primeros cumpleaños. Ahí estaba ella, joven, vibrante, mirándome con un amor que parecía eterno. De repente, sentí un vacío tan hondo que me faltó el aire. Me caí de rodillas frente a la caja. No lloré, no grité, solo me quedé allí abrazado a una foto, como si pudiera meterme dentro y quedarme en esa época donde aún no sabía lo que era perder a alguien que respira junto a ti. Esa noche, mientras ella dormía, me senté en la mesa del comedor con una vela encendida. Escribí una carta, no para ella, para mí, para recordarme que aún existía, que aún podía sentir. «Arturo, no te mataron,
Te mataste cada vez que callaste. Hoy es tu resurrección. La guardé en la libreta. Y entonces algo en mí despertó. ¿Seguirías callando si te sacan de tu propia mesa? ¿Y tú, qué harías? Suscríbete para que sigamos juntos. Decidí hablar con mis hijos, no para que odiaran a su madre, sino para que supieran lo que no quiero repetir. Les conté todo, lo del parque, el departamento, la llave, el video, la bufanda, las miradas que nunca volvieron. Uno de ellos lloró, otro apretó los puños, pero lo más fuerte fue cuando el menor dijo: «Papá, no sabíamos cómo ayudarte, parecías muerto en vida». Y tenían razón, yo había muerto en vida, pero ya no. Y aunque no sabía exactamente cómo seguir, supe que jamás volvería a callar. Ella comenzó a usar la casa como si yo no existiera. Encendía la televisión en volumen alto, hablaba por teléfono cerca de mí, pero nunca me dirigía la palabra. Yo me sentaba en el patio con mi taza de café, mirando a los pájaros pelearse por las migas que dejaba caer a propósito, solo para ver movimiento, para no olvidarme del sonido de la vida. Una tarde quise salir a caminar. Fui al perchero y la bufanda ya no estaba. No porque la hubiera llevado ella, la había guardado en su maleta. La confronté en seco. ¿Te la llevas? ¿Cuál? La bufanda. ¿Te importa? Sí. Entonces quédate con ella. Ya no me hace falta. Me la arrojó en la mesa como si fuera una servilleta. La tomé, me la llevé al pecho y regresé al patio con ella colgando del cuello, no por ternura, sino como quien carga el último recuerdo de un país que ya no existe. Me senté y lloré en silencio, ya sin vergüenza, ya sin miedo. Días después, la niña me trajo un dibujo. Era una casa dividida en dos. En un lado, ella y yo. En el otro, la abuela sola. ¿Por qué la abuela está sola?, le pregunté. Porque ya no quiere estar con nosotros, respondió con esa inocencia brutal que tienen los niños. Guardé el dibujo en la libreta, justo al lado de la carta que me escribí. Otra noche, ella llegó tarde, muy tarde. Olía a vino, a perfume ajeno. Entró sin mirar. Se tropezó con una silla. No me pidió ayuda. Subió la escalera con dificultad. Yo la seguí con la mirada. Cada paso suyo era una daga más. Pero no dije nada. Al día siguiente le dejé un sobre su almohada. No era una carta. Era una copia impresa de una reserva de hotel. A mi nombre. 3 noches en la sierra. En un sitio donde siempre quise ir. Sola. Sin ella. Sin nadie. Me fui sin hacer ruido. Dejé la casa limpia, la alacena llena, la niña con su madre. Durante esos días volví a caminar descalzo en la tierra, a ver las estrellas, a escribir sin rabia, a recordar quién fui antes de ser su sombra. Me hice una promesa frente al fuego: no voy a cargar su culpa como si fuera mía. Cuando volví, ella me esperaba en la sala. ¿Dónde estuviste? Conmigo. ¿Y eso qué significa? Que ya no eres el centro de mi mundo. No lloró, no gritó, solo se hizo pequeña, como si no entendiera que el silencio también abandona. Desde entonces, no discutimos, pero tampoco fingimos. Nos convertimos en 2 extraños que se saludan por cortesía. Y ese, créeme, es el peor tipo de traición. La transformación no fue un relámpago, fue un goteo, una firmeza silenciosa que comenzó a brotar desde adentro. Comencé por cambiar mi forma de estar en casa. Ya no comía en la cocina como un huésped. Puse el mantel bueno en la mesa del comedor, saqué los platos que guardábamos para ocasiones especiales y cociné para mí. Un guisado completo, sin avisarle a ella. Me senté a comer en la cabecera, solo, pero erguido, con música suave de fondo. Cuando ella bajó, me vio allí, sirviéndome un café en la taza que solía ser su favorita. ¿Tú hiciste todo eso? Sí, para mí. Ella no dijo nada. Subió de nuevo, pero su silencio pesaba diferente.
Ya no era control, era desconcierto. Fui al closet y tomé mi mejor camisa, esa que guardaba para eventos. Me afeité. Salí sin dar explicaciones. Fui a una librería del centro, compré 3 novelas que siempre quise leer y pasé horas ahí, rodeado de historias que no dolían. Me sentí joven, vivo. La semana siguiente empecé a reunirme con viejos compañeros de trabajo. Uno me ofreció ayudarlo con unas clases de historia para adultos mayores. Acepté sin pensarlo. Era mi tema favorito. Volví a tener horarios, rutas, gente que me escuchaba. Ella lo notó. Una tarde me esperó en la sala. ¿Y ahora te la pasas en la calle? No, me la paso donde me necesitan. ¿Y yo? Tú hace tiempo que no me ves. Volvió a quedar en silencio. Yo seguí derecho al estudio. Un domingo, sin previo aviso, invité a los hijos a comer. Cociné yo mismo. Puse la mesa grande. Les dije que quería compartirles algo. Cuando todos llegaron, ella intentó intervenir. Se ofreció a ayudar. Hoy no, le dije. Hoy la mesa es mía. Nos sentamos, comimos, brindamos. Conté historias de mi juventud, esas que nunca había narrado. La casa volvió a reír, pero sin ella. Ella se quedó en la cocina, parada, con las manos vacías. Después de la comida, los hijos me abrazaron. Me dijeron que se sentían orgullosos, que nunca me habían visto así. La bufanda seguía colgada del respaldo de mi silla. Nadie la tocaba, pero todos sabían lo que significaba. Esa noche, ella me preguntó si podía hablar conmigo. Ahora no, le dije. Estoy leyendo, y lo dije sin rabia, sin drama, solo con verdad. Esa fue mi segunda justicia. Recuperar mi lugar, sin pedir permiso. Poco a poco fui retirando sus fotos del estudio, no para borrarla, para limpiar. Puse en su lugar un mapa antiguo, una radio de bulbos que encontré en el mercado de pulgas, y una foto mía con la niña, abrazados bajo un árbol. Ella lo notó. ¿Por qué quitaste nuestras fotos? Porque ahora este espacio es mío. ¿Y yo qué soy? Una parte del pasado. Un día entró al estudio sin tocar. Me vio escribiendo, en la libreta. ¿Aún escribes? Sí. ¿Sobre mí? Sobre mí. No insistió. Solo cerró la puerta y se quedó afuera. No estaba acostumbrada a ser la que espera. Decidí retomar la bicicleta, aquella vieja de llantas gastadas. La reparé con mis propias manos. Me llené de grasa, me dolían los músculos, pero la monté. Me perdí por calles nuevas, por lugares donde nadie me conocía, donde no era el esposo traicionado ni el abuelo silencioso, sino solo un hombre pedaleando su libertad. En una de esas salidas pasé por el parque. El mismo, el banco estaba allí, vacío. Me senté, saqué del bolsillo una hoja de la libreta, la doblé y la dejé sobre la banca. Solo decía, aquí me morí, pero también aquí decidí volver. Me levanté y no miré atrás. Esa noche, al regresar, ella estaba en la cocina, parada frente al fregadero. No sabía que montabas bicicleta. Ahora sabes. ¿Dónde aprendiste eso? Antes de conocerte. Me miró con una mezcla de curiosidad y nostalgia, pero ya no tenía lugar. Mi nieta me pidió que la llevara a su escuela. Caminamos tomados de la mano. Me presentó como el abuelito que sabe historias. Sentí que el pecho se me ensanchaba. De regreso compramos pan. Al llegar, ella estaba en la sala, sentada. ¿Quieres café? Ya me lo preparé, respondí. Coloqué las tazas sobre la mesa del comedor. Solo había 2. Una para mí, una para la niña. La bufanda estaba doblada al lado de mi silla. Ella la miró. Se acercó. ¿La vas a tirar? No, me la quedo. Pero no por ti. La bufanda volvió a estar en mi cuello. No como símbolo de ella, sino de todo lo que sobreviví. Una mañana me encontró silbando mientras barría el patio. Se detuvo. ¿Te pasa algo? Sí, estoy bien. La frase le dolió más que cualquier reclamo. La tercera vez que intentó hablar, me pidió perdón.
Le dije, puedes decirlo, pero no esperes que lo recoja, y me fui a dar clase. Mi voz volvió a sonar en un salón. Al final, una señora se me acercó y me dijo, gracias, don Arturo. Uno siente que usted vivió lo que cuenta. Le sonreí, porque era cierto. Ya no necesitaba que me creyeran, ya no necesitaba que ella me mirara. Mi segunda microjusticia fue esa: recuperar el derecho a existir, sin permiso, sin gritos, sin ella. Un sábado cualquiera, salí temprano con mi nieta a comprar flores para el jardín. En la florería, una señora mayor me sonrió. ¿Usted es el esposo de Clara? Fui. Pues déjeme decirle algo. Ella se equivocó. No pregunté más. Pero ese comentario fue como un bálsamo. La gente empezó a mirarla diferente. No por lo que yo dijera, sino por lo que no decía. El silencio habla. El silencio arrastra verdades que no necesitan pruebas. En la iglesia, durante una misa de aniversario de un amigo, ella se sentó sola. Nadie quiso acompañarla. A mí me invitaron al frente, a leer un pasaje. Cuando regresé a la banca, ella me miraba, no con odio, con una especie de pérdida, como si apenas ahora entendiera lo que dejó ir. Después del servicio, el padre se acercó. Don Arturo, hace tiempo que no lo veía tan firme. Qué alegría tenerlo de nuevo aquí. Yo solo asentí. No necesitaba más palabras. En casa ella intentó retomar rutinas, hacía comida, ponía la mesa, pero yo ya no me sentaba con ella. ¿Ya no vas a comer aquí? Estoy bien donde estoy. Empezó a dejar recados en la nevera. Frases cortas, hay sopa, compré pan. ¿Quieres hablar? Pero yo ya no respondía a notas, solo a acciones. Y ella ya no tenía acciones. Cada vez que me ponía la bufanda para salir a caminar, la veía mirarla de reojo, como quien observa una reliquia que ya no le pertenece. Porque no le pertenecía. Era mía, y por fin, también lo era yo. El golpe final no lo di yo, lo dio la verdad, esa que no necesita testigos porque se sostiene sola. Una mañana, mientras me preparaba para ir a clase, recibí un mensaje de nuestro hijo mayor. «Papá, necesito hablar contigo, es urgente». Le respondí que pasara por la casa. Llegó con el ceño fruncido, el rostro endurecido. Entró sin saludarla. Acabo de salir del trabajo. Me llamaron de la escuela de la niña. Sentí que se me apretó el pecho. ¿Qué pasó? La maestra nos pidió una reunión. Dijo que la niña ha estado triste, retraída, que dibuja casas partidas, abuelos que lloran. Dijo que cuando le preguntaron si se sentía segura, respondió, «Con mi abuelito sí». Ella bajó las escaleras al escuchar. Se quedó en el último escalón, sin atreverse a avanzar. Nuestro hijo la miró directo. «¿Tú entiendes lo que hiciste? ¿Lo que le estás enseñando a esa niña?» Ella abrió la boca, pero no salió sonido. «Le rompiste el hogar sin tener el valor de admitirlo». La niña apareció en el pasillo. Me vio, corrió hacia mí, me abrazó fuerte. «¿Tú te vas a ir, abuelito?» «No, mi amor, yo me quedo». Mi hijo no dijo más. Se giró hacia ella y soltó lo que tenía guardado. Ya hablé con mis hermanos. Todos lo vimos. El video, las fotos, la libreta. Y decidimos algo. Tú vas a salir de esta casa. Ella palideció. ¿Qué? Papá no se va. No después de todo lo que te soportó. Si alguien se va, eres tú. Ella intentó rebatir, pero la casa está a nombre de él, interrumpí con firmeza. Y no pienso cederla. Se hizo un silencio denso. La niña seguía abrazándome. El hijo la miraba con un juicio que dolía. «Tienes una semana para salir», le dijo él. «Y no es castigo, es consecuencia». Ella subió las escaleras sin decir nada. Esa noche no cenó. La puerta de su cuarto no volvió a abrirse. Los días siguientes fueron fríos. Nadie le habló, ni siquiera los vecinos. Uno de ellos me saludó en la calle.
Don Arturo, qué vergüenza. Todos vimos el video. Qué valor el suyo, otro agregó. Ya era hora de que alguien pusiera fin a esas cosas. Ella salió por la puerta principal un miércoles por la tarde. Llevaba 2 maletas. Nadie la ayudó, nadie la despidió. Ni una lágrima, ni una palabra. Yo estaba en el jardín, podando los rosales. La vi salir. Ella me miró. ¿Algo que decirme? No, ya te lo dije todo con mi silencio. Bajó la mirada y cruzó la reja. La bufanda quedó colgada, como siempre, en el perchero, el símbolo que ella manchó, pero que yo recuperé. Esa misma noche, la niña me pidió que le contara una historia. Nos acostamos juntos en el sofá. Le hablé de hombres que caen y se levantan. ¿Y tú eres uno de esos? No lo sé, pero estoy aprendiendo. Y con eso cerramos la puerta, no la de la casa, la del ciclo. Ella perdió más que una familia. Perdió el derecho a la historia que habíamos construido. Y yo, por fin, recuperé mi nombre. Y mi voz. Al día siguiente el hijo menor vino desde otra ciudad. No trajo regalos ni ropa, solo su presencia. Entró, me abrazó fuerte y me dijo al oído: «No sabía cuánto te habías perdido, papá, pero ya estás de regreso». Caminó hacia ella. Estaba sentada en el sofá con los ojos hinchados. «¿Sabes lo que hiciste?», le dijo sin gritar. «Sé que me equivoqué». «No, no fue un error, fue una decisión, y ahora afrontas las consecuencias». Ella quiso acercarse. Él retrocedió. «No me toques. Y no uses a la niña para limpiar tu culpa». La hija del medio mandó una carta, escrita a mano. Decía: «A ti ya no te reconozco como madre. Me duele decirlo, pero más me dolió verte destruir a papá en silencio durante años». Cada línea era un latigazo. Pero no para mí, para ella, porque por fin entendía que no se trataba de infidelidad. Se trataba de años de desprecio envueltos en rutina. El domingo, al salir de misa, una mujer se le acercó, no a saludar, a decirle con voz baja pero firme: «Clara, no todas las heridas se tapan con silencio. Aquí todos vimos, todos sabemos, y no olvidamos». Ella regresó ese día con la mirada perdida. Se encerró en su cuarto y no salió ni a cenar. El lunes llegó una camioneta de mudanzas. Yo no la llamé, lo hizo nuestro hijo. Él mismo bajó sus maletas, sus cajas. Ella no discutió, no lloró, solo observaba cómo su mundo se desarmaba con cada objeto embalado. Los nietos no se despidieron, no por odio, por protección. A las 5 de la tarde la casa estaba en silencio. Yo estaba en el jardín, regando las plantas. Vi cuando cerró la puerta, cuando miró por última vez. «¿No vas a decir nada?», preguntó con voz temblorosa. «Ya lo dije todo, Clara. Todo lo demás es eco». Ella bajó la mirada. Caminó hasta la reja. Nadie fue detrás. Una vecina esperó que saliera para cruzarse de brazos y decirle: «Espero que valiera la pena». Y luego se fue. La justicia no fue un grito, fue un vacío, un abandono, un retiro de derechos que ella misma provocó. Esa noche me llamaron 2 antiguos amigos, me invitaron a cenar. Agradecí la invitación, pero les pedí que vinieran a casa. Preparé arroz con pollo, pan caliente, y abrí una botella de vino que tenía guardada desde hacía años. Cuando llegaron, uno de ellos miró alrededor. «Ahora se siente hogar, Arturo. Antes era solo una casa vacía». Durante la cena compartimos risas, historias, y uno de ellos me tomó del brazo. «Te lo digo con el corazón. Verte así nos devuelve esperanza. Tú venciste, hermano». Y yo no supe qué decir. Solo bajé la cabeza y dejé que ese reconocimiento me bañara. Al terminar, salimos al porche. Uno de ellos encendió un cigarro y, señalando la calle, dijo: «Hoy vi a Clara en la terminal, sola, nadie la acompañaba. La vi sentarse en una banca con una mirada hueca. No pregunté nada, no era necesario.
Parecía estar esperando algo que no iba a llegar, agregó el otro. Y ahí, en ese silencio compartido, entendí, la justicia se había completado. En la ausencia, en el olvido, en la soledad irreversible. Al día siguiente, encontré en el buzón un sobre. Era de ella. Lo abrí, una carta, escrita con una letra temblorosa. Arturo, no busco tu perdón. Solo quería que supieras que hoy entiendo lo que rompí. Me miro y no me reconozco. Me veo sola y lo merezco. Espero que seas feliz. No me busques. No respondí. Tomé la carta, la doblé, la metí entre las páginas de la libreta y seguí mi día. Caminé al mercado, compré fruta, saludé a los vecinos, abracé a mi nieta. Viví, porque la justicia al final es poder respirar sin miedo. Y yo, por fin, lo hacía. Han pasado meses. La casa ya no duele. Las paredes dejaron de susurrar recuerdos. El comedor se volvió testigo de nuevas risas. La televisión ya no transmite silencio. Y el estudio ahora huele a papel, a tinta, a vida. Cada rincón volvió a ser mío, sin culpas, sin permiso. Los hijos me visitan más, no por lástima, sino por gusto. A veces traen a los nietos, llenan la sala de juguetes, de voces pequeñas que corren entre las plantas y tropiezan con el pasado sin saberlo. Yo los observo desde la hamaca del patio, con un café en la mano, la bufanda colgada en el perchero como un trofeo. Ya no duele verla. Ahora es un recordatorio de lo que atravesé y sobreviví. Un día cualquiera recibí un mensaje de un número desconocido. Era de Clara. Espero que estés bien, yo no lo estoy, pero me alegra saber que tú sí. No respondí. Ya no hay odio, pero tampoco hay lugar para ella en esta nueva versión de mi vida. Me inscribí en un taller de escritura. Todos los miércoles, un grupo de personas mayores nos reunimos a compartir textos. El primero que leí fue mi historia. Nadie habló durante un largo rato. Luego, una mujer se acercó, me tomó la mano y dijo: «Esa historia nos pertenece a muchas», y yo entendí que no estaba solo. En el jardín, la bugambilia floreció por primera vez. La niña vino corriendo. «Abuelito, mira, tiene flores». Me agaché junto a ella, acaricié una de las ramas. El color era intenso, vivo, fuerte. «¿Te acuerdas dónde la plantamos?» «Sí, aquí, porque da buena sombra. Y porque quiero que crezca fuerte», completé. Ella me abrazó y en ese gesto todo el pasado se hizo pequeño. Lejos, silencioso. Esa noche abrí la libreta, volví a leer todo desde el principio. Había rabia, dolor, desprecio, pero también resistencia, valor y dignidad. La última página estaba en blanco. Tomé el bolígrafo y escribí solo una frase: «Ya no me duele recordarte», y al terminar cerré la libreta, y conmigo también se cerró la herida. En la cocina volví a colgar el calendario de tela que ella había guardado por anticuado. Marco los días con un lápiz de color. Azul para las clases, verde para las visitas de los nietos, rojo para los domingos de mercado. Cada marca es una victoria. La bufanda, ahora, no vive en el perchero. La tengo doblada en un cajón, entre mis camisas favoritas. La saco solo cuando salgo temprano a caminar. Ya no la uso para protegerme del frío, sino para recordarme que puedo atravesarlo. La vecina me regaló un rosal. Lo planté junto a la bugambilia. Me dijo: «Este sí florece aunque lo olviden». Y pensé, como yo. A veces me detengo frente al espejo y me reconozco, con las arrugas nuevas, con el cabello más blanco, pero también con los ojos firmes. Ya no se desvían, ya no buscan aprobación. En el taller de escritura me pidieron que escribiera una carta a mi yo de hace un año. La empecé así: «Querido Arturo, no sabías cuánto te ibas a romper, pero tampoco sabías de qué estabas hecho». La leí en voz alta y todos aplaudieron. Al salir, una señora me alcanzó en la calle. «¿Le puedo invitar un café?». Dudé un segundo. Luego respondí:
Sí, pero esta vez no me pienso perder en nadie. Y ella sonrió, no como quien conquista, sino como quien respeta. Esa noche, mi nieta me pidió que le leyera algo de mi libreta. ¿Cuál historia quieres? La tuya, abuelito. Busqué entre las páginas. Elegí una donde hablaba de cuando la llevé de la mano por el parque, el mismo día que vi a Clara besando al otro. ¿Y tú lloraste mucho? Sí. ¿Y ahora? Ahora te tengo a ti. Ella se acurrucó en mi pecho. Entonces ganaste, sí, gané, no porque ella se fue, sino porque yo me quedé conmigo, porque sobreviví sin venganza y viví sin permiso. Y ahora ya no soy lo que perdí, soy lo que cuidé cuando todo se caía. Empecé a tomar fotografías con una cámara vieja que encontré en el desván, blanco y negro. Le dije a la nieta que cada imagen contaba una historia sin palabras. Un día le tomé una foto sentada junto a la bugambilia. ¿Y qué cuenta esta historia, abuelito? Que una flor también puede ser un escudo. Pegamos esa foto en la libreta, justo al lado de la página en blanco. Volví a visitar el parque, el mismo. Caminé despacio. Vi el banco. No me dolió. Me senté. Cerré los ojos. Respiré hondo. Cuando los abrí, había una pareja de ancianos tomados de la mano en la banca de enfrente. Sonreí. No con envidia, con paz. Volví a casa y puse música, un bolero suave. Cociné arroz con leche como cuando los hijos eran chicos. Mientras se cocía, la bufanda estaba sobre la mesa. La miré, la tomé, la até a una de las sillas y me senté a escribir. Ya no necesito usarla, pero no la dejo ir, porque no se trata de ella, se trata de mí. A veces, en la noche, salgo al patio, miro las estrellas y hablo con mi versión de antes. Le digo, aguantaste más de lo que debías, pero también más de lo que creías, y agradezco. Porque incluso el dolor me llevó de regreso a mí mismo. Ahora cuando alguien pregunta por mí, no dicen el esposo de Clara. Dicen, don Arturo, el del taller, el de la bufanda, el que cuenta historias que parecen vividas. Y tienen razón, porque cada palabra que escribo, la caminé, y cada historia que narro, me reconstruyó. Y eso nadie me lo puede quitar. La nieta me pidió plantar otra flor, esta vez un girasol, porque siempre busca la luz, dijo. Y ahí supe que lo había hecho bien. Ya no heredo dolor, heredo raíces y flores, y cuando llegue el día de partir sé que no dejaré silencio, dejaré historias, dejaré sombra, dejaré verdad y una bufanda colgada como bandera de todo lo que un hombre puede reconstruir cuando decide quedarse, con dignidad, con calma, con él mismo. Yo pensé que ya lo había entendido todo, pero un día, mientras organizaba el estudio, encontré una caja que no reconocía. Estaba al fondo del closet, detrás de libros viejos. Al abrirla había fotos de ella, de Clara, con el otro hombre. No eran las fotos que yo había visto en el celular de la niña, eran impresas, viejas, fechadas 5 años antes del beso en el parque. 5 años. Me senté en la silla, sentí que el aire salía de mi cuerpo. No era solo una traición, no era un accidente, era una vida paralela. Entre las fotos había cartas, escritas a mano, algunas rotas, otras aún con olor a perfume. Una de ellas decía, si él sospecha algo, lo negaremos. Pero no puedo dejarte. Me acostumbré a tu forma de mirarme. Arturo ya no lo hace. Leí esa línea más de 10 veces. Me puse de pie. Caminé por la casa como un ciego. Todo lo que había sentido, todo lo que había sospechado, era menos que esto. Guardé las cartas, las fotos, cerré la caja. Por primera vez fui a visitar al otro hombre. Sabía dónde vivía, lo había averiguado años atrás. Nunca fui, hasta ahora. Toqué la puerta. Él abrió, más viejo, más delgado. Me reconoció de inmediato. Arturo, ¿podemos hablar? No se negó.
Entramos, nos sentamos. ¿Por qué viniste ahora? Porque ya no me duele, y por eso puedo preguntar sin odio. Se quedó callado, luego habló. Fue ella, siempre fue ella. Yo no la busqué. ¿Cuánto tiempo? Casi 6 años. Cerré los ojos. Respiré hondo. ¿Aún la ves? No. Desde que la echaste, me llamó una vez. Le dije que no quería saber más. ¿Por qué? Porque vi lo que te hizo, y si alguien es capaz de destruir así, también puede hacerlo conmigo. Me levanté, le tendí la mano, me la estrechó. Gracias por decir la verdad. Perdón, Arturo. Ya no hace falta. Salí de esa casa más liviano. Al llegar, quemé las cartas. No por rabia, por cierre. Vi cómo el fuego las consumía y pensé, nunca fui el único traicionado. Ella también se traicionó a sí misma. Yo, en cambio, aunque roto, siempre fui fiel. A ella, a mí, a lo que fuimos. Y eso al final fue mi victoria. No necesitaba que me amara. Solo necesitaba saber que no fui yo quien falló. Volví a casa caminando. No tomé taxi, no llamé a nadie, solo caminé. Sentía que cada paso me quitaba una venda más. La bufanda la llevaba al cuello. Pero por primera vez la solté. La guardé en el bolsillo, no por vergüenza, por respeto al símbolo que ya no quería ensuciar con lo que había descubierto. Entré. La casa estaba sola, silenciosa. Me serví un vaso de agua y lo dejé sobre la mesa sin tomarlo. Fui al espejo del baño. Me miré. 6 años, susurré. 6 años viviendo con alguien que ya no estaba. Y ahí me temblaron las rodillas. Me senté en el suelo del pasillo, como si fuera un niño, como si el mundo se hubiera agrandado de golpe. Pensé en la Navidad de hace 4 años, cuando ella llegó tarde, diciendo que el tráfico estaba imposible. Pensé en su cumpleaños, cuando se fue con sus amigas y volvió con el cabello mojado. Pensé en la vez que me dijo que ya no creía en aniversarios. Todas las piezas encajaban, pero no dolía como antes. Dolía distinto. Dolía como cuando uno ve una herida ya cerrada y descubre que quedó mal curada. Tomé la caja, la llevé al patio. No la arrojé al fuego, la abrí carta por carta. Leí cada línea. La letra de ella era más dulce en esas cartas que en las notas que me dejaba a mí. Una decía, con él no me siento vista, contigo soy otra vez mujer. Esa fue la que más me desgarró. No porque dijera algo nuevo, sino porque confirmaba lo que yo había temido, que no era que yo no amara, era que ya no importaba. Encendí la hoguera. Las cartas se fueron una a una, sin ceremonia, sin lágrima, solo humo. El último papel tenía una foto de ellos abrazados, sonriendo, con fondo de playa. Lo miré, y por primera vez no me vi menos, me vi libre. Lo arrojé también. Vi cómo el fuego lo devoraba. Volví adentro. Abrí la libreta y escribí. Perdoné porque entendí, y entendí porque dejé de necesitar explicación. Esa noche dormí como no dormía desde hacía años, como quien ya no espera disculpas, como quien por fin se eligió a sí mismo. Al día siguiente, uno de mis hijos me llamó. Papá, ¿todo bien? Dudé. Luego respondí. ¿Sí? Solo acomodando cosas viejas. No le conté lo que encontré, no era necesario. Algunas verdades pesan menos cuando no se comparten. Tomé la bufanda y la colgué donde siempre estuvo. Ya no me dolía verla, ya no me recordaba a ella, me recordaba a mí. En la libreta escribí una última página extra, no para los demás, para mí. Arturo, fuiste traicionado, sí, pero también fuiste digno. Fuiste invisible, sí, pero también resistente. Ella eligió huir, tú elegiste quedarte, y aunque el amor se fue por otra puerta, tú te quedaste con la casa. La cerré, la guardé en el cajón donde guardo mis cosas más importantes. Fotos de mis nietos, cartas de mis hijos, mi reloj antiguo, y ahora, esa libreta. Una historia no siempre tiene justicia perfecta.
pero sí puede tener claridad, y a veces eso también es libertad. Si alguna vez sentiste que todo se rompía y aún así te levantaste, esta historia también es tuya. Yo no tenía capa, ni superpoderes, solo una bufanda y el valor de quedarme conmigo mismo cuando todos se iban. ¿Y tú? ¿Qué símbolo te recuerda que no estás roto, solo en reconstrucción? Si esta historia tocó algo dentro de ti, suscríbete. No para seguirme a mí, sino para que sigamos juntos, sanando silencios, contando verdades y dejando huella uno por uno, porque a veces solo una historia basta para recordarte que sigues aquí. Suscríbete y caminemos este tramo juntos, paso a paso, palabra a palabra.